Tiene el uso de la palabra el representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, del Partido Centro Democrático. Gracias, presidente. Primero quiero tranquilizar algunas asesoras de los ministros que están pendientes de una posible solicitud de verificación del quórum, y a pesar de estar en desacuerdo con el plan de desarrollo por encontrarlo inconveniente, además sin ningún tipo de conexión con el plan de desarrollo anterior, donde las locomotoras nunca llegaron a su destino, un plan de desarrollo desfinanciado y apalancado en el sector privado, que está por supuesto desestimulado completamente y casi al borde de la quiebra en muchos sectores gracias al gobierno nacional. Pero no lo vamos a hacer para contribuir, como siempre lo hacemos, de manera patriótica a que se puedan dar estos debates. También quiero hacer una referencia a algunos comentarios que surgieron a raíz de la intervención de mi compañero Eduardo Rodríguez. La diferencia entre algunos miembros de la unidad es que en privado critican al presidente Santos y en público salen a rasgarse las vestiduras cuando hay televisión. Seguramente algunos, no todos, impulsados por algún tipo de interés particular. Nosotros, en cambio, la defensa que hacemos de nuestros principios y el legado del gobierno del presidente Uribe lo hacemos con convicción y con coherencia. Hay que recordar, porque un representante amigo de San Andrés hablaba de unas cifras del 2010, hay que recordar que la seguridad no es sinónimo de guerra. O les pregunto, si las FARC no estuvieran sentadas en La Habana y no manifestaran tener las ganas supuestas de firmar un proceso de paz o adelantar un proceso de paz, tendríamos que quedarnos esperando para que ellas decidieran hacerlo. Tenemos que ser sensatos, por supuesto. Además, aquí muchos, por no decir que todos, estuvieron reconociendo precisamente muchos logros del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, pero sobre todo el de la seguridad. La seguridad es requisito fundamental para llegar a la paz. No podemos concebir un Estado donde impere la delincuencia. Claro, en este cuatrenio hemos visto cómo impera la delincuencia y hemos perdido el imperio de la ley. Es muy difícil cuando uno no ha tenido los problemas que hemos tenido en muchas zonas del país y hemos estado en una zona muy bella y además privilegiada en materia de seguridad como San Andrés, decir que el país era igual en el gobierno del presidente Uribe en el 2010 a las cifras que tenemos en estos días. Y mostrar unas cifras de un año durante el cual se cometieron algunos homicidios, compararlas frente a lo que ha pasado aquí en el departamento del Cauca con la masacre de 11 héroes, pues obviamente no tiene ninguna ponderación. Si traemos las cifras de lo que hicieron en el 2010 y lo que ha venido ocurriendo en el 2015, le aseguro que las cifras son muchísimo mayor, pero usted lo sabe muy bien, apreciado representante, porque además antes de la masacre de los 11 héroes del Cauca, estábamos haciendo el reclamo por los héroes que habían matado 2 días antes en Ituango o en el Caquetá, y posteriormente en el Meta y en Arauca, pero es un tema de todos los días. La guerrilla terrorista de las FARC, la guerrilla terrorista del ELN, las bandas criminales, los grupos paramilitares en otrora tenían azotado este país, y solamente cuando llegó la seguridad democrática, el presidente Álvaro Uribe Vélez, con la institucionalidad del Estado, pudo lograr darnos seguridad.
En el departamento del Huila, permanentemente estamos en contacto con la comunidad, con nuestros campesinos, con nuestros cafeteros, en los 37 municipios, y les hemos oído muchas veces decir y agradecer que el único periodo de paz que hemos tenido en este país es precisamente en el periodo en el cual Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia. Hay un video que surgió ahorita con la aprobación en Senado del proyecto de equilibrio de poderes en las redes sociales de Ingrid Betancourt, donde afirmaba, recién liberada, que la gran derrota de las FARC o el golpe duro a las FARC había sido la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, y no solamente personificada en la persona de Álvaro Uribe, sino la figura de la reelección, porque claro, cada 4 años ellos, que no les corre el tiempo, al cambiar de gobierno, esperan el péndulo. Después de un gobierno con mano firme, llegaba un gobierno con mano débil, y ahí tenían otra vez la posibilidad de fortalecerse militar y políticamente. Así que las cifras nos lo dicen todo. Le doy una. Entre el 2010 y el 2013, las extorsiones en Colombia crecieron en 355%. Las voladoras de oleoductos en 725%. Pero ha crecido además todos los delitos comunes. El hurto a residencias, el hurto a entidades financieras, el hurto a comercio, el secuestro, los atentados terroristas, las voladuras de puentes, incluso los homicidios, que es un delito, tal vez el único delito en el cual hay una tendencia casi que a mantenerse, pero hay un subregistro supremamente grande. Y obviamente vemos con desespero cómo en todas las regiones de Colombia está surgiendo nuevamente una sensación de inseguridad, una percepción que no es simplemente una percepción. Miren lo que pasó en el departamento de Caldas, por ejemplo, la semana anterior. El jueves por la noche, mis suegros, que viven en una finca entre Chinchiná y Palestina, fueron asaltados en su propia finca, una finca que está rodeada, por supuesto, de zonas cafeteras, pero que además todas prestan un servicio turístico muy importante en el eje cafetero. Ese día los atracaron, los amarraron, los golpearon con armas, los robaron y salieron y se fueron. Hablé con el senador Carlos Felipe Mejía muy temprano el otro día y me dijo, tengo información que eso mismo ocurrió en 3 fincas al mismo tiempo casi. En una zona que afortunadamente para ellos había sido segura. Hoy estamos viendo un deterioro de la seguridad generalizado en todas partes. Así que no traten de tapar, por supuesto, el sol con un dedo, haciendo sobre algunas cifras afirmaciones totalmente incoherentes o mentirosas. Si algo tenemos nosotros que reconocer es que el gobierno de la seguridad democrática, de la confianza inversionista, de la cohesión social, del diálogo transparente, austero y descentralizado, ese gobierno que presidió el doctor Álvaro Uribe Vélez dejó a este país por un buen sendero, por un rumbo. Y no se molesten cuando algún compañero de bancada muestra unas cifras que han salido en la revista oficial, en la revista Semana, en los periódicos, en el periódico oficial, en el periódico El Tiempo, en los medios de comunicación amigos del gobierno. Cifras que demuestran, por supuesto, que este gobierno no ha respondido frente a los intereses de los ciudadanos, no ha respondido en el tema de seguridad, no ha respondido en lo que está pasando en La Habana. Son múltiples preguntas las que hemos venido haciendo y por supuesto nunca encontramos respuesta. Este gobierno no ha respondido frente a la política social. Este gobierno no ha respondido frente a las inversiones en infraestructura que necesita el gobierno. Este gobierno tiene desestimulado al sector industrial, tiene desestimulado al sector agropecuario por la cantidad de carga impositiva que le han puesto, pero además por la reducción de incentivos
que en el gobierno del presidente Álvaro Uribe se dieron. Así que no se molesten, apreciados compañeros, más bien los invito a que reflexionen y que busquen ayudarle al gobierno que ustedes apoyan para que le cumpla al país. El departamento del Huila, les pongo otro ejemplo claro. En el primer plan de desarrollo se habló de una doble calzada entre Neiva y Campo Alegre. ¿Saben cuántos kilómetros hizo este gobierno en su primer gobierno de doble calzada en lo que estaba contemplado en el plan de desarrollo? 0. Este gobierno lo que introduce en el plan de desarrollo es una gran mentira. Ha instrumentalizado la mentira y con las herramientas que deberían ser la planificación y el rumbo del Estado, ha utilizado el plan de desarrollo para ilusionar, así como a los huilenses, a miles de colombianos. No responde frente a las necesidades. En materia de educación, que es la base fundamental del desarrollo, tenemos un grave problema. Del plan de desarrollo número 1 de Santos, lo que contribuyó es a aumentar la desigualdad que existe entre los niños educados en el sector rural y los niños educados en el sector urbano. La mitad de los niños en el sector rural están siendo calificados como insuficientes o muy insuficientes en las pruebas saber. Quiere decir que la mitad de los niños no están aprendiendo, mientras que el 19% tiene esta misma calificación en el sector urbano. Si juntamos lo que está pasando en materia de educación, es supremamente grave. Y pues para nada es extraño el paro que hoy tienen los educadores, que están peleando una causa justa, que debemos además enfrentar el tema para buscar la forma de darles a ellos una compensación que se merecen, pero al mismo tiempo buscar que la educación de ellos, que la formación de ellos sirva para tener una mejor calidad en la educación. Y hablando de paros, tenemos que recordar que a este gobierno le han hecho paros. El sector agropecuario, los campesinos tuvieron que salir a hacer paros para que el gobierno les parara bolas. El sector de la salud, el sector transportador, el sector de la justicia. ¿Qué decir de la justicia, lo que está pasando en este país? Una justicia que no solamente nos deja permanentemente críticas, por supuesto, entre los colombianos cuando se asoman a los medios de comunicación y ven los escándalos de las altas cortes, sino que llega a niveles de impunidad de más del 90%. Hoy, la desinstitucionalización del país es supremamente grave. El gobierno ha contribuido a crear un manto de duda también sobre lo que pasa con la justicia, sobre lo que pasa con el Congreso, porque muchos de nuestros compañeros aquí han reconocido en los diferentes debates que muchas veces quieren votar de una forma, pero que el gobierno los obliga a votar de otra. O como lo recordaba el doctor Sanabria, que me gusta su sinceridad en la Cámara, en la Comisión Primera, dice que algunos compañeros toman nota de cómo votan para ir a sapearlos en la Casa de Nariño, al estilo del Chavo del Ocho. Y este gobierno, por supuesto, ha contribuido a que no se tenga confianza en la democracia, porque ha venido buscando hacerle trampa precisamente en las elecciones al sistema electoral colombiano, trampa que denunciamos en su momento. Entonces, un gobierno que ha contribuido para que no se crea en la justicia, para que no creamos en el Congreso, para que no creamos en la institución de la Presidencia de la República, porque obviamente instrumentalizó la mentira. Un gobierno que no tiene seguridad y que presenta unos niveles de inseguridad supremamente grandes, un gobierno que le está presentando solamente seguridad a la guerrilla terrorista de las FARC, que son los únicos seguros en La Habana y que están allá muy tranquilos, porque desde la séptima conferencia de las FARC del año 82 se dispusieron a llegar al poder con la combinación de formas de lucha. Hoy tienen enredado al país, mientras que se arman, se reagrupan y consiguen nuevo apoyo político después de estar militarmente y políticamente derrotados. Hoy están siendo, por supuesto, vistos de otra manera con la ayuda del gobierno nacional. El gobierno que ha contribuido primero con un cambio de su lenguaje a decir que ya no son terroristas, sino
que son un grupo armado con un fin político. Este gobierno, que los ha igualado a los terroristas con los miembros de la fuerza pública, con nuestros héroes. Este gobierno, que está buscando la conexión del narcotráfico y de todos los actos criminales con el delito político para hacerlos elegibles y entregarles el poder, y ellos están aprovechando, por supuesto, estas circunstancias para buscar llegar al poder, no en una guerra armada, porque seguramente ya tienen claro que no van a poder, pero sí en la guerra no armada. Y por eso hemos tenido aquí debates contra el fuero militar y contra los militares, pero en realidad lo que están buscando es una estrategia para llegar al poder. Ya desde esa época se habían puesto como meta también penetrar las universidades, y penetrando las universidades particularmente penetrar las facultades de Derecho y a través de ellas llegar a la Administración de Justicia. Y hoy vemos cómo está pasando precisamente lo que ellos advertían en otra época, una consecuencia del olvido generalizado de las diferentes formas de lucha. Hoy el gobierno nos trae una fórmula en equilibrio de poderes para administrar justicia, copiada del modelo chavista en Venezuela. Un gobierno, por supuesto, dictador, que ha empobrecido el país y que ha manipulado la justicia. Allá el director de la justicia es un señor Chávez Frías, hermano del expresidente y dictador Hugo Chávez Frías. Y ese es el modelo que nos quieren aplicar acá. Lo han denunciado, no los miembros, nosotros los miembros del Centro Democrático, lo han denunciado magistrados de los tribunales de Cundinamarca y Bogotá, como el magistrado Lara del Tribunal Superior de Cundinamarca, que con valor civil, aquí en una audiencia propiciada por el Centro Democrático, denunció cómo el gobierno de Juan Manuel Santos quiere convertir la justicia en el modelo chavista para seguir cooptando los diferentes poderes de Colombia. Y además, como si fuera poco, a los medios de comunicación, los miembros del gobierno los llama y los regaña y los amenaza. Y se dice también por ahí que tienen retaliación. Vamos a permitirle, doctora Albarrán, no tengo problema, pero creo que ha sido de los que mayor uso ha hecho del tiempo. Le agradezco, podamos cerrar la idea y concluir la intervención. Este gobierno, que ha querido cooptar al estilo de cualquier dictadura chavista, también llama y regaña a los medios de comunicación, y se dice por ahí que tiene retaliaciones con las empresas de algunos medios de comunicación que han dado un viraje para ser mucho más objetivos y no simplemente cegarse ante la mermelada del gobierno nacional. Para no alargarme más, quiero simplemente dejarles esta reflexión con amistad, pero con contundencia. Aquí nosotros estamos defendiendo una posición patriótica. Hoy el presidente Álvaro Uribe Vélez ha entregado en la Corte Suprema de Justicia 77 puntos que los invito a leer y a reflexionar sobre ellos. Que Dios los bendiga. Mil gracias. Para una moción de orden, representante House.